Hola, somos Rubén Pellicer y Alexia Lázaro y os vamos a hablar sobre Francia. Vamos a hablar sobre la geografía física, que dentro de ello es el relieve, los climas y los ríos. Y también vamos a hablar sobre la economía, las ciudades más importantes, los atractivos turísticos, la historia, la demografía y la bibliografía. Geografía física. El territorio francés tiene una extensión de 675.417 kilómetros cuadrados, lo que representa el 0,5 de las tierras emergidas del planeta. La Francia ultramar tiene otros 123.722 kilómetros cuadrados, sin considerar la tierra adherida por el Tratado Antártico en 1959, que suspendió el reconocimiento de todas las soberanías de dicha región. Sus islas de mayor tamaño son Nueva Caledonia, Córcega, Guadalupe y Martinica. Y estas son fotografías de las islas nombradas anteriormente. El relieve. Francia es un país prácticamente llano. 2/3 del total de su superficie son llanuras bajas, pero hay importantes cadenas montañosas, por ejemplo los Alpes, donde está Mont Blanc, que tiene 4.807 metros. También tiene los Pirineos, el Jura, las Ardenas, el Macizo Central y los Vosgos. Y estas son fotografías. El relieve de Francia se organiza en torno al macizo central francés, que está rodeado de montañas alpinas por el este y por el sur, las llanuras del oeste y otros macizos al norte. Podemos dividir el territorio en tres grandes unidades: las cuencas sedimentarias de París y Aquitania, los macizos antiguos hercinianos y las cordilleras alpinas de los Alpes y los Pirineos. Estos son los Alpes y estos los Pirineos. Los macizos antiguos hercinianos son las regiones más duras del espacio francés. Granitos, gneisses y pizarra son las raíces graníticas de las antiguas cordilleras hercinianas, por lo que el relieve predominante es el de la meseta peñallanada, con grandes tajos. Es el más importante de los macizos franceses. El más importante de los macizos franceses es el central, que es muy extenso y elevado. Se encuentra en el centro-sur del país y separa las vertientes hidrográficas que van al Atlántico del Mediterráneo. Tiene una altitud media de 1.000 metros. Su costa más alta es Puy de Sancy, con 1.886 metros. Esto es el macizo central y esto es Puy de Sancy. El clima. Francia es un país con una cara que mira al Atlántico y otra al Mediterráneo. Por ello encontramos climas típicos de los dos ámbitos. La temperatura media oscila entre los 9 y los 15 grados anuales, pero la sensación térmica puede llegar a ser moderada, de unos 16 grados, a pesar de la influencia casi constante del mar. Uno de los factores principales que condicionan el clima francés es el relieve. Este es un mapa de los climas de Francia. El clima marítimo. Gracias a este predominio de las masas de aire marítimo, las precipitaciones no descienden de los 500 milímetros anuales y pueden llegar a superar los 2.000 milímetros principales en montaña. En el clima marítimo de la costa oeste se caracteriza por sus temperaturas suaves y sus precipitaciones abundantes todo el año. El clima marítimo de la costa oeste se caracteriza por sus temperaturas suaves y precipitaciones abundantes todo el año. Podemos distinguir tres subtipos en el clima marítimo, que es el marítimo puro, el marítimo continentalizado y el aquitano. Este es un climograma del Brest. El clima marítimo puro se extiende por todo el litoral. Las precipitaciones se encuentran en torno a los 1.000 milímetros anuales,
distribuidos a lo largo del año y las temperaturas en torno a los 10 grados con muy poca oscilación térmica. A pesar de la altitud, hay heladas. En este clima hay fuertes vientos. El clima marítimo continentalizado se encuentra hacia el interior del país, especialmente por el norte y el centro hasta los Alpes en las regiones de Loira y la cuenca de París. Se caracteriza por ser ligeramente más húmedo, especialmente en verano, y también es más fresco. El clima mediterráneo se da en la costa mediterránea del país. Las temperaturas son suaves. La oscilación térmica puede llegar a los 10 grados. Los inviernos son suaves y los veranos pueden llegar a ser calurosos. Las precipitaciones son entre 500 y 600 milímetros y se concentran en otoño y en primavera. Esta es una fotografía de ese clima. El clima de montaña. También el clima de montaña que predomina en los Alpes y los Pirineos y en algunos puntos de los Vosgos, el macizo central. Debido a la altitud progresiva, es más frío y húmedo. En las cumbres más altas, las temperaturas medias están siempre debajo de cero, lo que permite la existencia de glaciares en los Alpes y los Pirineos. Esta es una fotografía de este clima. Ríos. Los ríos discurren en la mayor parte de Francia. Ríos que discurren en la mayor parte de Francia son el Loira, con 1012 kilómetros, el Sena, con 776, y el Garona-Dordoña. Y luego los ríos que dan a la vertiente oceánica, o sea, a la vertiente atlántica, perdón, es el Ródano, que solo tiene 545 kilómetros en Francia, y el río de la vertiente mar Mediterráneo. Y estas son fotografías de estos ríos. Ríos que desaguan a través de otros países. A la vertiente norte, el río Rin, con 188 kilómetros en Francia, el río Mosa, con 485 kilómetros en Francia, y el río Mosela, con 313,9 kilómetros. Estas son fotografías de los ríos. Y economía. Francia es uno de los 5 países más ricos del mundo. Tiene un índice de desarrollo humano Francia es uno de los 5 países más ricos del mundo. Tiene un índice de desarrollo humano de 0,952. Es un país eminente de servicios. La agricultura aporta el 2% del PIB y ocupa el 4% de la población activa. La industria supone tan solo el 21% del PIB y 24% de la población activa, mientras que los servicios suman el 77% del PIB y ocupan el 72% de la población activa. Francia es uno de los motores principales de la economía de la Unión Europea. La ganadería es muy importante. Ha pasado del campo a la producción en granjas intensivas de máxima calidad y con mayores avances. Gran parte de las tareas ganaderas están mecanizadas. Las granjas se ubican principalmente en las regiones más pobladas, cerca de los mercados. El ovino está implantado en todo el país, aunque predominan en las regiones de Bretaña, Loira, Baja Normandía y las montañas alpinas pirenaicas y del Jura. El alto nivel de vida y las necesidades industriales hacen que Francia sea un país con grandes necesidades de energía.
apenas produce petróleo, por lo que debe importarlo casi todo. La industria francesa es una de las más potentes del mundo. Va desde las manufacturadas más simples a la industria aeroespacial. Se trata de una industria muy bien estructurada, con pequeñas empresas, medianas, grandes y multinacionales. Las ciudades más industrializadas son París, Lyon, Marsella, Burdeos y Toulouse. El resto del país, la industria tiene un carácter más tradicional, de pequeñas empresas dedicadas al textil, calzado, etc. El comercio internacional es muy poderoso. Sus principales socios comerciales son el resto de países de la Unión Europea, como Alemania, Reino Unido, España, etc. Francia dispone de una red de transportes muy rápida y moderna. Tiene carreteras, ferrocarriles, vías fluviales, puertos y aeropuertos muy modernos y activos. Su tren de alta velocidad es modelo de este tipo de trenes para toda Europa. Este es el aeropuerto de París. La Guerra de los Cien Años fue una serie de batallas entre Inglaterra y Francia. La guerra se remota a Guillermo el Conquistador, coronado rey de Inglaterra en 1066, quien después de derrotar a los franceses en la batalla de Hastings, unificó Inglaterra y Normandía. Quiso gobernarlas como propias. Las cosas finalmente se desbordaron entre los Capetos y el rey de Inglaterra Eduardo III en 1337, produciendo un conflicto que duró oficialmente hasta los 1453 años. Los franceses sufrieron una desagradable derrota en Crécy y Agincourt. 5 años más tarde, los duques de Borgoña, aliados con los ingleses, ocuparon París en el año 1422. John Plantagenet, duque de Frederick, fue nombrado regente de Francia por el rey de Inglaterra, Enrique VI. Fue entonces, en 1429, que una mujer llamada Juana de Arco convenció al legislador francés Carlos VII que tenía una misión divina de Dios para expulsar a los ingleses de Francia y dar paso a Carlos como rey. Juana de Arco fue declarada culpable de brujería y herejía por un tribunal compuesto por funcionarios de la Iglesia francesa y posteriormente vendida a los ingleses en 1430, donde fue quemada en la hoguera. Ahí tenemos unas imágenes de Juana de Arco. La historia. Charles VII finalmente regresó a París en 1437. Sin embargo, no fue hasta 1453 que los ingleses fueron finalmente expulsados del territorio francés. En 1491, el castillo de Lens, Carlos VIII se casó con Anne de Bretagne, lo que señaló la unificación de Francia con una Bretaña independiente. Ahí tenemos una imagen de la Guerra de los 100 Años. Cuando el movimiento renacentista italiano se adentró en Francia durante el reinado de Francisco I, la atención se centró en el valle francés del Loira. Los artistas italianos y franceses abordaron los castillos reales como Amboise, Blois, Chambord y Chaumont. Los artistas arquitectónicos discípulos de Miguel Ángel y Rafael tuvieron una gran influencia durante el período a los escritores como Ronsard, Rabelais y Marot. Muchas de las destacadas ideas renacentistas de la geografía y la ciencia fueron ensalzadas y descubierto con nueva importancia, al igual que en el valor de la vida secular sobre la religiosa. Tenemos una imagen del castillo de Chambord. Historia. La Reforma irrumpió en Europa a tomar fuerza en la década de 1530, cuando las ideas de Martín Lutero se vieron reforzadas por las de Juan Claviro, pero exiliado en Ginebra tras el Edicto Enero de 1562, que concedió ciertos derechos a los protestantes. Las guerras de religión estallaron entre hugonotes y la Liga Católica de los Reyes Católicos. La historia. En 1588, la Liga Católica obligó a Enrique III a huir de la corte real de Louvre
y el año siguiente el monarca fue asesinado. Sucedió el trono a Enrique III. Fue sucedido por Luis XIX Luis XIII. Luis XIII tuvo un reinado bastante mediocre y permaneció bajo el control de su primer ministro, el cardenal Richelieu, conocido por sus incansables esfuerzos por restablecer una monarquía todopoderosa en Francia y supremacía francesa en Europa. Historia. La historia de la Guerra de los Siete Años, desde 1756 a 1763, enfrentó a Francia y Austria como Prusia y los británicos. Esta fue solo una de las muchas guerras que presenciaron a Luis XV y que llevaron a la pérdida de los prósperas colonias de la Francia en Canadá, los Antillas y la India a favor de los británicos. Fue una guerra como mínimo cara para la monarquía, ya que contribuyó a difundir en Francia las ideas democráticas radicales. Tenemos una imagen de la guerra. La segunda mitad del siglo XVIII vio llegada de la Revolución Francesa, marcada por una serie de crisis sociales y económicas, con la esperanza de desviar parte de ese descontento del pueblo. El sucesor de Luis XV, Luis XVI, convocó una reunión en 1789, un órgano compuesto por representantes de la nobleza, del clero y el 90% del restante de la población. Cuando se negó el pueblo a un sistema de votación proporcional, se autoproclamó Asamblea Nacional y reivindicó una constitución. Una de las calles, una multitud de ciudadanos franceses tomó el asunto por sus propias manos, asaltando arsenales de armas y arremetiendo contra las puertas de la prisión de Bastilla, Francia, que declaró monarquía constitucional y se proclamaron muchas reformas. Sin embargo, mientras que el nuevo gobierno se preparaba contra las amenazas planteadas por Austria y Prusia, los muchos nobles franceses exiliados por el fascismo y el nacionalismo se embistieron con fervor revolucionario. Ahí tenemos una imagen. Napoleón. Fue un líder carismático cuyas habilidades y tácticas militares rápidamente lo transformaron en una fuerza política independiente. La transformación en una nueva fuerza política independiente en 1759 lo derrocó quien creado el director y asumió el poder como cónsul primero del imperio. En 1802 el referéndum declaró cónsul de Francia Vitálico. Su cumpleaños se convirtió en una fiesta nacional. En 1804 fue coronado emperador de los franceses por el Papa Pío VII, cardenal de Notre-Dame de París. 2 años más tarde se encargó de construir en su honor el Arco del Triunfo más grande del mundo, para ampliar y dar credibilidad a su autoridad. Napoleón emprendió una serie de guerras a gran escala, ganando el control de la mayor parte de Europa. El proceso entre ellos de España. En 1812 las tropas de Napoleón conquistaron Moscú. 3 años más tarde, en 1815, Napoleón escapó de Elba, desembarcó en el sur de Europa y entró en París. Sus breves 100 días de nuevo el poder determinaron en Batalla de Waterloo. Su regreso del exilio, esta vez de la isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur. Tenemos una imagen de Napoleón. De los 8 millones de hombres franceses que sirvieron en la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, entre 1,3 millones de ellos murieron y otro millón quedaron lisiados. Gran parte de la guerra tuvo lugar en el noreste de Francia con la Guerra de las Trincheras, que usaba miles de soldados como carne de cañón solo para ganar unos metros de terreno. Francia quiso entrar en la Primera Guerra Mundial contra Austria y Hungría y Alemania por su deseo de recuperar Alsacia y Lorena. La guerra terminó oficialmente en 1919, cuando los líderes de Francia, Gran Bretaña, Italia y los Estados Unidos firmaron el Tratado de Versalles en Francia.
La década relativa a la armonía y el concierto entre Francia y Alemania se encontró en un obstáculo cuando Adolf Hitler fue nombrado canciller de Francia, de Alemania, en 1933. En un principio Francia trató de colaborar con el nuevo líder, pero cuando Hitler invadió Polonia en 1939, el país se unió a Gran Bretaña en la declaración de la guerra contra Alemania. Aunque Francia trató de someter a los ejércitos alemanes con un ejército poco preparado para el 1940, Francia había capitulado durante la Guerra de Alemania y dividió a Francia en la zona bajo ocupación de Alemania Direct. El 6 de mayo de junio de 1944, las tropas aliadas, la mayoría de ellos estadounidenses, tomaron el asalto de Normandía y Bretaña, liberando ambas. Continuaron hasta París, que liberaron el 25 de agosto con la ayuda. Tras la liberación de Francia en 1944, el general Charles de Gaulle se enfrentó a la ominosa tarea de formar un gobierno viable. Charles de Gaulle se había desempeñado como subsecretario de Francia de la guerra durante la Segunda Guerra Mundial, pero huyó a Londres en 1940 después de la capitulación de Francia. Vale, ahora voy a hablar sobre la demografía. La demografía. En Francia se puede encontrar una población de 67.105.530 personas. El crecimiento demográfico es del 0,4%. La tasa de natalidad es 1,4 por cada 1.000 personas. La demografía. La tasa de fecundidad es 1,9 nacimiento por mujer. La tasa de mortalidad es 9,04 fallecimientos por cada 1.000 personas. La tasa de inmigración es 1,14 por cada 1.000 habitantes. Bueno, ahora la estudia de la bibliografía. Aquí están las páginas de los que hemos sacado toda nuestra información para este proyecto. Y bueno, este es el final. Espero que os haya servido y que entendáis más sobre Francia. Adiós.